Bueno, bienvenidos como a este segundo video de los meses y lo que leí a través de los meses en los que les cuento un poco qué he leído y qué me ha gustado y qué no me ha gustado. Hoy también traigo un, dos, tres, cuatro, cinco libros. Al parecer este mes también leí bastante. Esos cinco libros tengo uno que no sabría en qué género catalogar y el cual ya hablaré. Tengo un libro de cuentos, un libro de ensayos, una novela y otro libro de cuentos. Es decir, dos de cuentos, uno de ensayos, una novela corta y un libro que no tiene, a mi forma de ver, sí, manera de encasillar en ningún género. Y bueno, pues la idea es ir contándoles un poco qué leí, entonces empecemos con el primero, que el primero es de Andrés Neumann, que se llama Anatomía Sensible. Andrés Neumann es un autor muy, pero muy bueno, es argentino, tiene libros excelentes, tiene un libro de poesía también que es muy bonito, que está muy bien hechecito, el man de verdad es un verdadero teso. Pero, y yo no suelo hacer esto, si ustedes revisan mis redes sociales y miran literatos u oyen la mayoría de los capítulos, yo no suelo criticar mucho los libros, sino que simplemente lo que no me gusta, pues no lo comento. Pero en este caso, pues hay que comentarlo porque hace parte de las lecturas que hice este mes, entonces pues hay que hacerlo este mes de mayo. Entonces este libro se llama Anatomía Sensible de Andrés Numan y obviamente esto parte desde mi pensamiento, mi lectura y lo que yo busco en los libros. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Este libro pareciera ser como colindar entre el ensayo, el cuento y la poesía. ¿Por qué? Porque su acercamiento narrativo es muy poético. El libro es básicamente la anatomía del cuerpo humano, si lo queremos ver así. Entonces, cada capítulo tiene algo. Entonces, un capítulo es las orejas, otro es la nariz, otro es la boca, otro es los pies. Y así, cada capítulo es algo distinto como del cuerpo y es un acercamiento puramente poético. La narrativa es muy poética, tiene momentos muy bellos, o sea, tiene momentos poéticos muy bellos, ideas o metáforas o símiles o herramientas literarias utilizadas con el fin de describir partes del cuerpo humano que son en efecto muy bonitas. Mi problema con el libro es que no lo entiendo, no comprendo y claro, eso es un problema mío porque es que cualquier otro podría decir simplemente que el libro es esto, el libro es un acercamiento poético a las partes del cuerpo humano y que no es necesario catalogarlo ni en ensayo, ni en poesía, ni en cuento, ni en nada y que simplemente eso es el libro. Pero mi problema es ese, que yo no logro identificar qué es y pues yo lo empecé a leer en gran medida pensando que era un libro de cuentos y después me topé con que no era un libro de cuentos, entonces fue difícil, me lo leí todo, lo que les digo, poéticamente hablando es muy bonito, pero para mí tiene un problema y es que sí, no sé cómo comerme el libro, no sé qué buscarle al libro. Muchos dirán, pues es que el libro simplemente tiene que ser un goce, sí, tiene que ser un goce, pero en mi caso no lo fue. Esto no quiere decir que el libro sea malo, esto no quiere decir que el libro sea bueno, esto simplemente quiere decir que es mi punto de vista y es un libro que el día de mañana, si alguien me pregunta si lo recomiendo, yo le diría de entrada que no. ¿Por qué? Por mi tipo de lectura, por lo que yo busco en los libros, no lo recomiendo. Entonces, pues eso me pasó con Anatomía Sensible de Andrés Numas. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Oiga, el segundo libro que me leí es este Roberto Bolaños, que acá dice cuentos completos, pero pues no me leí todo el tomo porque como pueden ver es muy largo. ¿Qué pasa con Roberto Bolaños? Roberto Bolaños pues fue el escritor chileno, aunque también fue como chileno-mexicano, también vivió en España, un autor que siempre me ha llamado mucho la atención, desde que leí Los Detectives Salvajes dije quiero leer más de él, entonces estoy leyendo sus cuentos, pero ¿por qué? Porque estoy leyendo también a Bolaños. La realidad es porque quiero hacer un especial de literatos dedicado a Roberto Bolaño, entonces pues para hacer eso necesito empaparme más de, sí, su obra. Y de este libro, que son los cuentos completos, en realidad leí su libro de cuentos que se llama Llamadas Telefónicas. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Me gustó mucho ese libro de cuentos. Me parece increíble lo que hacía Bolaño, lo que hizo en ese libro de cuentos, porque no puedo hablar de los otros cuentos porque no los he leído. Pero en ese hay una cosa que me parece impresionante y es que el tipo le echa a uno unas historias que suenan muy locas como dentro de lo mundano, dentro de lo, sí, lo común y corriente, porque sus personajes no es fantasía, pues. Y lo hace como con la cara tiesa, ¿no? Un poco lo que decía García Márquez sobre su abuela cuando le contaba historias increíbles y lo hacía así, cara de palo, pues como si eso fuera lo más normal del mundo. Bolaño de alguna u otra forma hace eso y la verdad es que disfruté muchísimo sus cuentos. Tiene además
muchas herramientas narrativas y técnicas que utilizan sus cuentos que la verdad a mí me sorprendieron muchísimo. Y acá está uno de los cuentos que es como más famoso de él. Bueno, no sé si más famoso, pero que sí, sí sé que es muy conocido dentro del mundo de la literatura por la estrategia que utilizaba. El caso es que ese cuento se llama Sensini y ahí lo que uno ve es un par de personajes que están participando en una cantidad de concursos literarios pues enorme. Y lo que hacen, porque tener muchos cuentos buenos para participar en muchos concursos literarios es muy difícil, o sea, eso no es tan fácil. Entonces lo que hacen es que le cambian el título al cuento y cambiándole el título participan con ese mismo cuento en, no sé, 20 concursos literarios a ver cuál explota y si explotan todos, pues ahí verán. Entonces es muy chistoso porque también es una crítica, me parece a mí, a ese mundo de los concursos literarios y también los personajes se burlan de eso y dicen, si gano 3 concursos con el mismo cuento, lo más seguro es que nadie se va a dar cuenta porque ¿quién se va a poner a leer los cuentos? Eso nadie los lee. Entonces es chistoso, es agradable. Hay otro cuento que se llama Los Detectives, que es puro diálogo, 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 diálogo. No tiene nada más, es solo diálogo y hacer un cuento de diálogo es solo diálogo es muy difícil. O sea, por eso siempre dicen que a los buenos y malos escritores y escritoras se les reconoce es por los diálogos, porque los diálogos son como ese momento alto de la literatura. Es lo último que se aprende si es que se puede aprender, porque muchas veces dicen que eso no se aprende, sino que va más con el oído y sí, como con lo que nació el escritor o la escritora, y ese es puro diálogo y está muy bien construido. Entonces, Llamadas Telefónicas, yo creo que de este mes fue el libro que más me gustó. Si pueden leerlo, se lo súper recomiendo. Voy a seguir leyendo a Roberto Bolaño, por lo que les digo, para tener ya un especial sobre él. Entonces, bueno, estos cuentos completos, pero el libro fue Llamadas Telefónicas. Listo. El tercer libro que leí este mes fue Bajo otras luces de Frank Baez. Fue publicado por Yarumo Libros. Yarumo Libros es una editorial independiente de acá de Colombia que está haciendo y publicando libros muy bonitos y autores muy tesos. Frank Baez es un autor, pues a mí me parece que es un autor gigante, muy reconocido por su poesía sobre todo, una poesía que a mí me toca, sí, me mueve, que es un poco distinta a lo que uno está acostumbrado porque él cuenta historias de su vida también a través de la poesía y eso está muy bacano. Y Bajo otras luces es un libro de ensayo narrativo. No, es que no sé si es ensayo narrativo, es crónica que colinda un poco con el ensayo y también con el cuento. Tiene un poco de todo, pero parte de una premisa básica que por lo menos así lo tomo yo y es todo lo que él dice acá es cierto, fue cierto. Es más un ejercicio periodístico en ese sentido y está dividido en varias secciones que nos habla de cuando estuvo en la India, de cuando antes de irse a hacer una maestría, o sí, no una maestría, pero va a pasar un tiempo en Estados Unidos, lo que le pasó en la pandemia viviendo en Santo Domingo, porque él es de Santo Domingo, es República Dominicana. También nos habla de algunos viajes que hizo por España, por Alhambra, entonces también hay algo de eso. Pero lo más importante de este libro para mí es que es un libro muy, pero muy agradable de leer. Es un libro que uno no quiere bajar, no quiere soltar porque cada historia que cuenta o cada crónica que nos escribe pues es muy agradable, lo mantiene uno ahí y uno tiene risas, pero uno también tiene momentos en que dice, uy, eso estuvo duro, está muy bien escrito, con una pluma muy sencilla de leer, con imágenes muy bonitas, pues porque Frank Páez es poeta y es poeta de los buenos. Entonces este es un libro que si usted quiere buscar una lectura de pronto más agradable, sí, que lo acerque más simplemente a pasar un buen rato y demás, pues Bajo otras luces de Frank Baez está más que recomendado. Cuenta a la vez también que estuvo por Italia y que básicamente cuando llegó al aeropuerto lo metieron en el cuartico para, sí, revisarle qué traía, pero en realidad se dio cuenta, cayó en la cuenta en un momento de que estaban grabando Alerta Aeropuerto y que él era uno de los personajes sí, a los que estaban grabando, entonces imagínense esa historia tan fuerte. Cuenta también todo lo que hizo en la India porque estuvo de invitado para hablar de sus poemas y esa parte de la India simplemente es maravillosa, es magnífica, es bellísima. Frank Baez combina ahí también un poco como la historia de las ciudades en las que está y la historia también de la literatura dentro de las ciudades que está con lo que está viviendo. Entonces es una mezcla muy bonita, muy bien construida. Es un libro que disfruté muchísimo, como casi todo, por no decir todo, de Frank Baez. Entonces, pues, si yo fuera ustedes, me leería Bajo otras luces de Frank Baez porque es un libro espectacular.
Bueno, el cuarto libro que me leí este mes es un libro bastante corto, como pueden ver. Es una novela corta en realidad y fue escrito por el Nobel de Literatura en el 2023. Se lo ganó en el 2023 ese Nobel de Literatura y es John Fosse. Como siempre pido excusas si estoy pronunciando mal el nombre o el apellido de este señor que es de Noruega, entonces pues honestamente no sé cómo se pronuncia, pero este es el primer acercamiento que yo tengo a él. Yo sé que él tiene unos libros muy famosos, no sé qué tan famoso sea este, pero me lo recomendaron en Ficciones Bar de Libros, que es una librería que queda acá en Bogotá. Me dijeron, leas este libro que seguramente le va a gustar. Y este libro se llama Mañana y Tarde. Y es un libro o una novela corta en la que vemos dos momentos específicos del protagonista. El nacimiento y las últimas horas, pues la muerte del protagonista. Eso es lo que vemos en el libro, esos dos momentos específicos. Como concepto, entonces, la novela suena, pues sí, muy sencilla, ¿no? Como no suena tan difícil de leer, ni tan traída de los cabellos, como dicen por acá, sino que lo increíble de esta novela está es en la forma en que está escrita y en la técnica que está escrita. Este es un libro que yo mostré en Instagram y que conté un poco mi experiencia leyéndolo, y que uno de los comentarios que recibí fue de una persona diciendo que no le gusta la literatura de John Fosse por esa técnica que él utiliza. ¿Cuál es esa técnica que él utiliza? Acá en este libro, por ejemplo, si no estoy mal, hay alrededor de 6 puntos. No hay más puntos. De resto es frases y frases y frases y frases. Y el tipo hace frases largas, 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 separadas con comas, enumeraciones. Después hace frases cortas y vuelve y las separa con coma. Y él tiene una cosa y es que es también muy de Borges, me parece a mí, ¿no? La repetición, como el volver a traer temas que nos dejó por acá arriba, vuelve y lo trae acá abajo y así va armando toda la estructura de la narración hasta llevarnos al lugar que él nos quiere llevar. Eso es muy difícil, eso requiere una maestría muy específica técnicamente hablando, porque cuando ustedes intenten, si algún día lo intentan o quieren intentarlo, cuando vean o se topen con un libro así, vean lo difícil que es que uno como lector no se pierda y no sienta que simplemente está inundado de información y no puede seguir el hilo conductor y la narración que le está proponiendo el libro. Y John Fosse lo logra acá de forma maestra. O sea, es muy bien lo que él logra, es muy bueno lo que él logra a través de este libro. No le queda grande la tarea, eso está clarísimo, no le queda para nada grande la tarea, lo hace de forma así perfecta. Y me acuerdo que cuando yo terminé de leer este libro me sucedió algo muy particular y es que quedé afectado, me tocó quedarme sentado un rato en el sofá pensando, porque claro, como son dos golpes específicos, el día que nace, o pues, sí, ese momento específico en el que nace el protagonista y el día en que muere, pues la novela igual carga una fuerza emotiva importante que la hace funcionar muy bien y que en mi caso me dejó bastante afectado y pensando, sí, un poco como en la mortalidad, ¿no? Y en la vida misma. Como uno acá también puede ver que la vida son dos momentos, básicamente, y que la vida es así, sí, se pasa a toda velocidad y cuando nos damos cuenta ya estamos simplemente muriéndonos. Entonces, me pareció que fue una novela que disfruté muchísimo. La leí muy rápido en realidad porque es de esas típicas lecturas que uno puede hacer en una sentada si quiere. Yo recomiendo que la hagan en dos, tres, cuatro. Primero para que la disfruten y segundo pues porque es que esta es un poco más compleja por lo que les digo de la técnica, ¿no? No es tan fácil sentarse a leerla así de corrido y ya, sino que también uno como lector tiene que entrarle de cierta manera, ¿no? Tiene que esforzarse por entenderla. Entonces, ese comentario que me hicieron en Instagram lo entiendo también, pues porque puede haber gente que eso no le guste y que le parezca que esa técnica es aburridora, innecesaria y lo único que hace es marear, pero a mí me parece interesante siempre conocer autores y formas nuevas de escritura, que esta no es ninguna forma nueva, pero por lo menos en él la conocí hasta ahora y me gustó. Entonces eso es Mañana y Tarde de John Fosse, que pues nada, si les gusta eso, esa idea que les acabo de comentar, pues está más que recomendado. Y el último libro que me leí este mes y que lo leí para ser parte del club de lectura de literatos y que nos reunimos con Mónica Ojeda es Las Voladoras, que este libro fue publicado por Páginas de Espuma y pues Mónica Ojeda hoy en día es una autora muy pero muy importante. Es muy famosa, ella además está o estuvo nominada al Booker Internacional, sí, si no estoy mal, con Mandíbula, que es como su novela más famosa y que todo el mundo recomienda. Yo no la he leído, pero tengo muchas ganas de leerla porque dicen que es increíble. Mónica Ojeda también acaba de publicar, pues no acaba, pero sí es reciente una novela que es Los chamanes eléctricos, creo que se llama, perdón si la digo mal, de verdad lo siento mucho, no tengo ningún guión acá, estoy simplemente contándoles.
que también le ha ido muy bien. Ella tiene un interés particular por la región andina, por sus historias, también como por las culturas, y eso se ve acá en Las Voladoras, que fue el libro que leímos en el club de lectura y con el que hablamos con Mónica Ojeda. A ver, Las Voladoras es un libro de cuentos que para mí tiene como tres cuentos que son fantásticos, que son, si habláramos del béisbol, home runs, o sea, la sacó del estadio con esos tres cuentos. Pero sobre todo, el más increíble para mí, de nuevo, esto puede ser muy debatible, esto simplemente es mi opinión, para mí el mejor es Sangre Coagulada. Sangre Coagulada es un cuento espectacular, es un cuento que todo le funciona bien, es un cuento que tiene un personaje que yo quisiera robarme y algún día poder construir ese personaje que logró Mónica Ojeda, que es el de la abuela de la niña. ¿Y por qué me gusta tanto ese personaje? Porque es un personaje que es demasiado humano, es demasiado real, es un personaje que de verdad podría existir, que corre en la vida real, en el sentido de que es una persona que tiene su lado muy bueno, como tiene también su lado muy malo, y cuando le toca ser malo, es malo, o es mala en el caso, porque es una abuela. Entonces ese personaje me parece increíble. Y es un cuento también que estructuralmente hablando no es sencillo, maneja muchos tiempos, nos tira para adelante, nos tira para atrás, vuelve al eje central y así va saltando en toda la narración. Entonces es un cuento increíble que además tiene muchos momentos en los que golpea fuerte, o sea, maneja muy bien también ese sentido de cómo el cuento va subiendo y va bajando y nos va golpeando en distintos momentos. Entonces es un cuento que es francamente estupendo. Ahora, no es que los otros cuentos sean malos, yo no pienso eso, los cuentos en su totalidad es un muy buen libro de cuentos. Lo que sí creo es que hay muchos cuentos que tienen un abordaje muy poético. Entonces hay unos cuentos que son más difíciles de coger, de agarrar, porque no necesariamente la intención de Mónica Ojeda era la de contarnos una historia y ya, sino que ella quería también tener un acercamiento muy poético. Estéticamente esa era la visión que ella tenía y que ella quería a través de estos cuentos. Entonces eso hace que los cuentos sí sean más difíciles de agarrar, de leer, incluso de diseccionar, porque uno no sabe por dónde empezar a, sí, como a pinchar a ver qué es lo que sale. Entonces eso sucede con este libro de cuentos. Estuvimos con ella hablando en el club de lectura de Literatus y pues estuvo increíble porque también ella nos explicó eso y nos contó cómo nació este libro, nos contó cómo llegó a esos cuentos. Entonces pues siempre es muy interesante y muy bonito ver los autores cómo logran construir y escribir estos cuentos tan increíbles. Esto también, para los que no saben, hace parte de, lo hablamos con ella, del gótico andino que llaman hoy en día, que es todo este terror que se está haciendo en Latinoamérica, en Sudamérica, que pareciera dejar por fuera a las escritoras argentinas tipo Samantha Schweblin y Mariana Enríquez, porque lo de ellos sería entonces como el gótico del Río de la Plata, bueno, podríamos decir cualquier bobada, pero no, la realidad es que yo creo que las acobija a todas, a María Fernanda Ampuero, a Mónica Ojeda, a Liliana Colanzi, a Mariana Enríquez, a Samantha Schweblin, yo creo que incluso de alguna u otra forma Pilar Quintana, que es la colombiana. Entonces, pues fue una experiencia muy grata, fue un libro muy bacano que también está recomendado, sabiendo de antemano, les digo que va a haber cuentos que de pronto les va a costar más. Entonces, pues eso es Las Voladoras y eso es Mónica Ojeda. Esos fueron los 5 libros que me leí en este mes. Lo que les digo, fueron 2 libros de cuentos, un libro como de crónica, ensayo y un libro que no tengo forma de catalogar. Y me gustaría saber ustedes qué leyeron y qué opinan de estos videos para ver si seguimos haciéndolos y seguimos conectándonos a través de las lecturas que hago mes a mes. Y acuérdese que si quieres ser parte de la comunidad de Patreon y del club de lectura, que hacemos esto, leemos autores y de vez en cuando invitamos uno que otro autor, es la idea. Simplemente tiene que unirse a Patreon, son $3 mensuales. Si no sabe cómo hacerlo, me puedes escribir a mi Instagram, que es federico.baraya, y ahí yo los y las ayudo.